Hola, ¿cómo estás? Finalmente Círculo de Traders hace su transición al video. Así es, ahora además de escucharnos, también nos puedes ver exactamente quién está detrás de los micrófonos. Y pues bueno, estamos iniciando una segunda temporada. Tenemos de invitado a Ari García, un trader venezolano español. Tiene las dos nacionalidades, que pues bueno, trae una gran historia, nos cuenta cómo supera sus barreras, parte de su desarrollo, parte de su estrategia, cuáles son sus mejores tips, incluso da unos consejos muy valiosos por ahí, pero bueno, no me quiero extender mucho en esa parte, prefiero que él nos lo cuente en el video. Y pues bueno, quiero agradecerte también por apoyar este proyecto de Círculo de Traders y decirte que ya estamos de vuelta. Iniciamos con esta segunda temporada. Yo soy Adrián Villavicencio y estás en Círculo de Traders. Comenzamos. El trading es un negocio de saber perder. Los buenos perdedores son excelentes traders, pero el trading tiene que ser aburrido o burocrático, porque si te emociona mucho cometes errores psicológicos. El 90% de las pérdidas con las que sufrimos es porque no calculamos bien el riesgo. Si realmente operásemos con dinero que estemos dispuestos a perder, el trading se nos hace súper más tranquilo. Y tú te das cuenta que esta gente no usa eso, esta gente tiene modelos estadísticos, por eso me interesa más por el área cuantitativa, ya hablaremos de eso. Como ya sabes, el día de hoy tenemos un invitado, un trader venezolano español. Ya nos platicará un poquito más de eso. Y él se caracteriza por dejar constancia de un arduo trabajo, ¿no? Para lograr sus metas y sobre todo, pues transmitirlo a través de sus redes. Creo que no es necesario hacer tan larga esta introducción. Mejor empecemos de una vez. Ari Corsia, bienvenido al Círculo. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, un placer estar aquí. Gracias por la invitación para charlar lo que mejor podamos el día de hoy. No, al contrario, pues gracias. De verdad estoy muy feliz de estar arrancando contigo esta segunda temporada. Te agradezco tu apertura y la respuesta rápida. Fue bastante fluido el cómo nos pusimos de acuerdo y pues bueno, ya hoy estamos por acá. Sí, así es. Muy bien, Ari. Hay muchas cosas que quiero platicar contigo. Está lo de tu enfoque de trading, está tu forma de operar, ¿no? Las certificaciones, por supuesto, que son muy importantes. Pero bueno, quiero empezar con tu background, ¿no? Y de ahí ya profundizamos en otros detalles, ¿te parece? Claro que sí. A ver, un poco, o sea, hablándote de mí, las personas que me siguen ya quizás conocen un poco mi historia, pero yo me dedico, en efecto, plenamente a los mercados. Yo tengo una consultora financiera, pero yo llevo quizás la Ok, parte con más fuerza, lo de wealth management y gestión de carteras. Y llevamos también un fondo propietario en nuestra firma. Y a ver, esto ha sido un proceso, una evolución de bastantes años, de muchísimos desaciertos, muchísimos altibajos, pero la verdad es que puedo decir que en el momento de hoy he aprendido muchísimo y por eso también yo he dedicado bastante tiempo a compartir un poco este proceso por mi Instagram, solo que es la cuenta que más he llevado, precisamente porque sé que mucha gente le interesa, es un área que está muy en auge y sobre todo porque quiero claro, compartir lo que me hubiese gustado, que me hubiesen dicho hace años cuando estaba aprendiendo. Y supongo que correcto. también porque la misma movida en la que estás tú, también compartir información de calidad y sobre todo revelar un poco lo que realmente puede aportarle a la gente. Correcto, correcto. Así que sí. Pues estamos en la misma línea, ¿no? Y la verdad eso me pone muy feliz porque quiere decir que vamos a sacar muy buena información en este episodio y sobre todo va a ser de mucha utilidad para quienes nos están viendo y nos están escuchando, ¿no? Sí, así es. Perfecto, Ari. Y bueno, Entonces, sí, dime. sí, lo que me comentabas, un poco del background. Ah, exacto. Cuéntame, por favor, ¿cómo es que te enteras que existe esta industria digital que pone al alcance de un clic millones de dólares? Como, como esa frase la repiten mucho, el trading es una de las maneras más difíciles de ganar dinero fácil. Y Correcto. yo lo entendí al revés, todo el mundo lo entiende al principio al revés. Yo empecé a conocer el trading porque a mi papá le gustaba mucho el póker y yo empecé a jugar Ah, póker y me di wow, cuenta investigando a muchos jugadores de póker buenos, que muchos eran también excelentes inversores, algunos otros trabajaban en hedge funds. Me dio ok, muchísima curiosidad ver, bueno, a qué se dedicaban
y empecé hace ya casi unos 8 años, tenía 16 años en ese momento, Wow. empecé así a lo loco, tipo sin mucha información, fui aprendiendo en el camino, pero cometí muchísimos errores. De hecho, creo que Ok, tuve un proceso de casi 2 años de perder casi todo el capital que tenía, pero evidentemente me fui dando cuenta de que era muy innecesario formarse, de entender y sobre todo practicar bastante, y que muchas de esas personas que tenían años invirtiendo exitosamente también habían tenido ok, años de muchísimo aprendizaje. Entonces, correcto. a ver, en ese proceso fui complementándolo con la universidad. Yo empecé, tenía estudios simultáneos de física, me gustaba mucho el área cuantitativa, pero Ah, ya ok. he terminado otra carrera que se llama estudios liberales, que es una carrera, digamos, que un poco más holística, que incluye economía, política, ese tipo de cosas. Humanidades, claro. Sí, sí, sí. Exacto. Mucha filosofía, interesante, pero Ok, evidentemente toda la formación de mercados la he llevado paralelamente desde que he hecho colaboraciones con empresas grandes, he sido analista en otros hechos importantes. Y ese proceso correcto. lo complementaré y muchísima práctica y muchas personas interesantes que ya tienen experiencia que me han ayudado bastante, porque le debo muchísimo a otras personas que ya tienen tiempo aquí, que me han tendido la mano. Creo que todo ese proceso que he llevado paralelamente me ha llevado a un poco desarrollar lo que ahora estoy haciendo. Claro, claro. Súper importante eso que mencionas. Quiero quiero remontarme un poco a esa primera vez que viste, gráficas, ¿no? ¿Qué pensaste? ¿Cuál fue el primer pensamiento que te cruzó? Digo, si es que lo recuerdas, ¿no? Pero yo recuerdo muy bien esa parte cuando vi una gráfica por primera vez y me quedé pasmado porque dije: "Guau, o sea, ¿esto qué me está diciendo?". O sea, sabía que había mucha información ahí, pero no tenía idea de lo que estaban viendo mis ojos, ¿no? O sea, es como aprender un nuevo lenguaje, pero en tu caso, no sé si recuerdas esa primera vez que viste gráficas, ¿cómo fue? Sí, a ver, yo creo, o sea, no estoy seguro, hace tiempo, pero yo creo haber recordado que había visto algo así en películas. No me acuerdo cuál película habré visto en su momento, pero me acuerdo haber tenido la idea de que finanzas, el Claro, mundo financiero es algo muy complejo, y a mí creo que siempre me han gustado entender cosas complejas, aunque obviamente no todo el mundo lo hace bien. A mí no me va muy bien, pero se intenta. Y en claro, y en ese proceso creo que me llamó demasiado la atención haber visto lo complejo que era y lo muchísimo que no sabía. Entonces creo que esa retroalimentación constante de aprender algo, ver que funciona por un momento, no funciona y que existen otras cosas más para llegar a un mismo camino, a un mismo objetivo, perdón, creo que es interesantísimo. Entonces el mercado al que le gusta lo atrapa en 2 segundos. Al que no le gusta también lo bota muy rápido, pero yo creo que fui una de esas personas al que me cautivó desde el día uno. claro. Y es un filtro muy importante, ¿no? El hecho de, bueno, está esta información, está esta posibilidad, ¿no? Porque estamos hablando de una profesión que te puede dar grandes posibilidades, pero también te las puede quitar, ¿no? Si, digamos, no lo haces de la manera correcta. Em, Híjole, es que es muy, es una carrera completa, pues, ¿no? Y muchas personas no lo ven así, muchos lo ven como un hobby. Y entonces ahí es donde llegan la mayoría de los problemas o la frustración, ¿no? De otros traders. Esa parte creo que es importante recalcarla. Eh, Recuerdo que en una entrevista que te hicieron hace años, ¿no? Que por ahí me topé en YouTube y que bien lo estabas mencionando ahorita, ¿no? Diste un giro de 180 porque estabas estudiando esta parte humanística, o sea, ciencias sociales, etcétera, etcétera, y de la nada te fuiste a la parte financiera, ¿no? O sea, si bien ya tenías un background de cuantitativo, ¿no? Con la física y toda esta parte de los datos, no es exactamente lo mismo la parte financiera, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que te hizo dar ese cambio? Es decir, ¿qué hizo que te inclinaras por esta profesión, pues? A ver, eso es una pregunta muy interesante que todavía me hago reflexiones todos los días, pero pudiese decir que de todas las industrias, esta es una de las industrias más divertidas porque cambia constantemente. Al mismo tiempo, Okey, para algunas cosas es muy monótona y eso está bien. Eso lo haremos, yo siempre lo repito, el trading tiene que ser aburrido, burocrático, porque si te emociona mucho cometes errores psicológicos. Pero es algo claro, que te mantiene al día porque precisamente siempre cambia. Los mercados son muy dinámicos, se adaptan, las estrategias que uno opera siempre hay que modificarlas y estar a la vanguardia. Entonces eso implica realmente estar todo el día consciente de lo que pasa en el mundo, tener una visión muy global y creo que también
esa capacidad de, sobre todo en humanidades, practicar muchísima lectura, volverme una persona más culta, conocer más historia, un poco entender más el proceso de cómo se desarrollan los países, o sea, muchísimas cosas, me ha hecho realmente ver el mundo con una perspectiva mucho mayor que en finanzas y sobre todo en los mercados financieros específicamente, hay que ver Claro, todo el más allá, el por qué y por qué ir allá, porque en efecto, hacemos muchas cosas que son mecánicas, pero siempre hay esa intuición, esa voz interna que se va desarrollando con el tiempo, que al final es esa experiencia, pero que siempre necesita estar complementada por mucha información. Entonces, creo sí, que sí, claro. muchos de los traders excelentes que yo he conocido son personas que son muy cultas, que son personas que les gusta leer y son personas que están dedicadas exclusivamente a devorar información. Y yo viendo un poco los patrones de gente que le ha ido muy bien, yo creo que en este tipo de estudios vi Claro. un patrón que yo quería seguir y creo que todavía sigo aprendiendo cada día más y esa es la idea. Ok, excelente. Excelente respuesta. Cuando ya te inicias entonces y dices, o sea, no hay vuelta atrás, yo me quiero dedicar a esto. ¿Cuál fue uno de los principales o uno de los primeros, una de las primeras paredes con las que te topas, ¿no? Y cómo le hiciste para superar. A ver, una de las principales es que, y eso es un error que comete Sí, muchísima gente cree que tiene, a ver, por alguna racha positiva que tiene en el mercado, cree que el mercado es dinero fácil o que uno atinó por alguna razón con una estrategia perfecta y uno cree que la vida va a ser así. Cuando te das cuenta que no, muchos de esos sueños de dedicarse al trading y ya eh, no se cumplen porque nos damos cuenta que los mercados cambian mucho y que lo que pensamos que funcionaba no funciona. Entonces yo en el momento que me empecé a dar cuenta que me quería dedicar a esto y que podía hacerlo, era ya un momento en el que podía decir que tenía una consistencia que en términos monetarios me representaba, por ejemplo, parte de mis gastos. Eso de empezar a vivir el trading de una vez creo que es imposible, a menos que tengas muchísimo capital o gestiones capital de personas. Pero en el caso de que estás empezando y okey, no tienes mucho capital, es muy difícil con una cuenta pagar tus gastos diarios. Yo creo que lo ideal es empezar con la mentalidad de aprender una habilidad y que esa habilidad luego te permita generar algo de rentabilidad y quizás después expandirlo para hacer un negocio en esto o para dedicarte profesionalmente. Pero sobre todo, o sea, eso lo estaba viendo hace poco, lo estaba hablando con un amigo, los grandes gestores de hedge funds tienen un sueldo. El sueldo no es que se lo sacan claro. del mercado. La gente dice, bueno, yo opero y para sacar 1% del mes y con eso vivo. Eso no es así. La gente tiene un sueldo y después cobran un bono dependiendo del management fee, del performance fee del año, a ver si es que ganan en el año. Entonces, Correcto. yo me tomé esto más en serio cuando le vi la oportunidad de negocio, sobre todo uno de mis mentores, que actualmente es uno de mis socios, empezamos a gestionar capital ya después que yo tenía cierta rentabilidad en mis cuentas y después que me fui dando cuenta de que esto se puede llevar también como un negocio de gestión y es donde realmente yo podía apalancar Claro, mis habilidades, yo creo que allí fue que me lo empecé a tomar mucho más serio porque ya también tenía responsabilidades con inversionistas que confiaban sus ahorros en mi gestión. Y allí es donde yo creo que hice el clic y también me di claro. cuenta que, bueno, requería muchísimo esfuerzo y mucha preparación. Wow. Wow, no, pues es que, de hecho, o sea, a ver, tú ya tuviste un acercamiento directo con, la industria. O sea, también vi por ahí que estuviste dentro de instituciones financieras, ¿no? Sí. Creo que estuviste por ahí con un banco español muy famosón y también con creo que es una Un hedge empresa fund, de capital, un hedge un fund, fondo de cobertura. exactamente, exactamente, exactamente. Em, Guau, o sea, ya quisiéramos muchos tener una oportunidad así, ¿no? ¿Cómo cómo fue que pudiste entrar, no, a esto y cómo fue la experiencia? A ver, yo creo que muchas veces yo me he dado cuenta de eso. A veces vemos como algo relativamente grande, algo imposible, y a veces por eso mucha gente no lo intenta. Eso pasa mucho con Okey, las becas. La gente dice, wow, ¿cómo este obtuvo una beca? Es porque intentó 10 becas y le salió en una. Yo es intenté en cierto. muchísimos lugares, algunos no me aceptaron, otros sí por algunas condiciones, y en estos en los que yo trabajé, empecé desde cero. O sea, yo no es que yo llegué y yo gestión de capital, eso es para nada imposible. Tendría que tener años Claro, en la industria. Yo empecé como analista, como literal lo más junior que se puede, pero me ayudó muchísimo a darme perspectiva de lo que existía.
a darme cuenta que si un día me ganaba $1000, eso no significaba absolutamente nada, porque, por ejemplo, en el hedge fund, la mesa en la que yo ayudaba a hacer reportes de macroeconómicos y a proveer análisis, Ajá, esa mesa manejaba $700 millones, veía cómo se ejecutaban operaciones gigantes. Entonces yo claro, me empecé a dar cuenta que yo era insignificante, pero hasta que uno no vive quizás cosas así, uno no se da cuenta y contrastarlo con la vida real a veces es complicado. Por eso cuando uno empieza a gestionar también, te das cuenta que, bueno, ya empieza a ser un dinero interesante, que hay claro, que saberlo manejar psicológicamente. Entonces, creo que todas esas cosas agradezco muchísimo haber tenido la oportunidad porque me dieron una idea bastante clara de cómo era la industria, qué tan grande era y hasta qué podía apostar y qué necesitaba para hacerlo. Entonces, claro, esas pequeñas experiencias que no fueron muy largas, ni digamos que hice carrera allí, yo quise llevar los negocios por mi cuenta porque asumí esos riesgos y creo que me gusta, me siento mejor como emprendedor por ahora. claro. Vaya, me dieron un aprendizaje muy grande y sin duda los valoro muchísimo. Claro, claro. ¿Cuál consideras entonces, digo, ya lo mencionabas ahorita un poquito por encima, pero cuál consideras que fue como el aprendizaje más grande de esto que viviste en estos lugares? Digo, aparte de que veías pues el flujo de dinero, ¿no? Pero alguna otra cuestión que haya ayudado, por ejemplo, en tu proceso como operador o como ahora emprendedor dentro de este mismo negocio financiero. Una, bueno, no sé si es el mejor, el mejor aprendizaje, pero me di cuenta que muchísimas de las cosas que había aprendido o que se dicen que funcionan son mentiras. Wow, Que, o sea, buenísimo, sobre sí, claro. todo, pero es que mucha gente no Buenísimo. cree, a veces la gente busca, quiero mejorar mis entradas y busca un blog, si ve ciertos indicadores y cree que con un MACD y una media móvil todo se arregló. Y tú te das Sí, cuenta que esta gente no usa eso, esta gente tiene modelos estadísticos, por eso me interesa más por el área cuantitativa, ya hablaremos de eso. Esta gente sí, claro, testea todo, mide cada milímetro y son personas que trabajan desde lo más profesional posible. No están aquí para adivinar los precios, sino más bien tienen unos modelos que ya están testeados, que saben que funcionan, que tienen ciertos riesgos y asumen los riesgos dentro de los parámetros que pueden. No utilizan mucho de las cosas que actualmente creemos que se usan. Sobre todo, también ya hablaremos de esto, cuando la gente habla del trading institucional y todo esto, que yo siempre lo critico, no existe tal cosa como trading institucional, porque ninguna de esas claro, personas que enseñan trading institucional ha estado en una institución, por ejemplo, primero no tiene sentido. Y segundo, por el hecho de que se malversa un poco el nombre de lo que realmente hacen las instituciones. Muchas instituciones ni siquiera especulan, lo que hacen es hacer market making, lo que hacen son okey, creadores de mercado, otros cada uno tiene su funcionalidad, ¿no? Pero me he dado cuenta un poco de centrarme y de intentar borrar una gran cantidad de cosas que pensaba que funcionaban, pero vi testeándolas que no. Y eso también me dio mucho más foco para poder dedicarme luego a qué mercados atacar, a qué tipos de estrategias que fuesen más robustas en el tiempo. claro, claro. Y lo guau, o sea, creo que esa información es oro, porque es muy importante que la gente sepa que la mayoría de la información que se consume en Internet, ya lo mencionábamos ahorita, incluso antes de entrar al episodio de lleno, eh, pues es realmente información retail, como le llaman luego en esta industria, ¿no? Es información que solamente utilizan traders retail, que no son precisamente, digamos que constituyen un porcentaje muy, muy bajo de los mercados financieros, ¿no? Estamos hablando como de un 5% realmente de toda la industria. O sea, el retail trader, como yo, como quien nos está escuchando en este momento, quizá, ¿no? O sea, 5% o 3%. Ahora imagínate. Eh, o sea, es súper importante que lo hayas mencionado aquí, que bueno, la verdad. Era precisamente eso a lo que me refería, ¿no? Como qué información obtuviste ahí que que nos pudieras así como, ya sabes, compartir, para enterarnos ya, para abrir los ojos de una buena vez, ¿no? De lo que hay que hacer y sobre todo de la seriedad que hay que ponerle a este negocio. Creo que eso sí es súper importante para quienes estaban pensando que hacer trading era dinero fácil. Pues bueno, aquí está la dura realidad, ¿no? Aquí no es. Y no lo es, definitivamente no lo es, porque, o sea, y no lo dicen por nada, estamos compitiendo con personas o con sistemas, ¿no? Que ya tienen su backtesting, que, o sea, digamos, como bien lo mencionaste, con sistemas tan robustos que una estrategia de
del MACD o la EMA, el cruce de EMAs, ya sabes, esa difícilmente va a poder competir, ¿no? Correcto. Perfecto. Sí. Oye, pues tienes 2 certificaciones que no son para nada fáciles de conseguir. ¿Te las Me falta, bueno, estoy mirando solicitaron? la última. Okey, vas. O sea, digamos que tienes un camino ya, eh, muy hacia la parte institucional, ¿no? O sea, digamos, lo mínimo que necesita una persona para estar dentro de la industria, ya, este tipo de certificaciones. Si no tienes este tipo de certificaciones, difícilmente puedes, y corrígeme si estoy equivocado, puedes gestionar, capital de terceros, Bueno, a ver, digamos, de manera legal. para dar un punto aquí informativo, Okey, yo pensaba que sí, pero generalmente hay diferencias. O sea, para trabajar en una institución, generalmente cada institución, constante institución como una empresa financiera, desde sí, un banco hasta un fondo, hasta mil y un empresas, tiene requisitos diferentes. okey, Entonces, puede haber un quant que hace modelos y solo estudió matemática pura, no tiene ninguna certificación y lo necesitan para armar un modelo. Y estás trabajando en JP Morgan. Eso puede pasar. Pero okey, lo interesante es que si uno se quiere dedicar al área de finanzas puramente, vas a necesitar certificaciones y en muchos casos te piden grado y maestría o doctorado. Dependiendo del nivel, okey, dependiendo del país, hay de todo. Pero no diré que la certificación es lo único, siempre es un plus. Si tú tienes, hay dos candidatos muy similares, pero uno tiene una certificación, no sé, el CFA, por ejemplo, que es muy famosa para el área de ujú, finanzas, tienes un incremento de valor. Otros incluso a sus empleados que no son CFAs, les financian okey, el CFA y ya después si pasan el CFA les suben el sueldo, porque en el mercado son guau, más valiosos. Y también, claro, bueno, en efecto, yo que estoy en la parte de gestión, también a los inversores también les da evidentemente mucha más seguridad que alguien que gestione su dinero tiene un aval de ciertas instituciones que tienen respeto durante el tiempo. Pero para correcto, gestionar, por ejemplo, más allá de los conocimientos técnicos, la gestión también depende de las certificaciones nacionales. Por ejemplo, una cosa es que yo sea CFA, por ejemplo, o CMP, y otra cosa es que yo tenga la ajá, licencia de asesor de inversiones en España o en México, por ejemplo. correcto, Alguien puede correcto, ser, tener la licencia para hacerlo y no ser CMT ni CFA. Entonces, una cosa es lo que avala tus conocimientos y tus, no habilidades, sino como que lo que sabes y que eres alguien que ha estudiado el mercado, que son estas exacto. certificaciones, y otras son las licencias para gestionar capital. Son diferentes, la mayoría de gente tiene las dos para certificar que estás habilitado y al mismo tiempo para que sabes de lo que estás haciendo. Correcto, esto va más de la mano con la parte de la gestión de capital, ¿cierto? O sea, cuando tú quieres gestionar capital de terceros, es más que nada para poder brindar esa seguridad a estas personas que están invirtiendo, pues, cantidades importantes, ¿no? Porque si Correcto. tú quieres operar con tu propio dinero, pues realmente una certificación, digo, quien la quiera hacer la puede hacer y le va a dar conocimientos, pero no es un, digamos que no es un requisito de una plataforma para que puedas operar con ellos, o sea, No, ¿no? correcto. Okey. Oye, tengo entendido que te decantas entonces por el swing trading, ¿no? No hemos hablado de esa parte. Cuéntame, ¿cómo te diste cuenta que, pues, para ti, era mejor operar bajo esta modalidad o esta temporalidad? A ver, primero porque yo desde pequeño tengo déficit de atención. Entonces, Okey, entonces, a ver, el scalping me parece genial, es divertidísimo. eh, y tiene muchas pantallas, muchas cosas, pero me di cuenta que no es mi estilo porque también me estreso mucho. okey. Entonces, ojo, con esto no quiere decir que el scalping no funcione para nada. No, no, Conozco no. gente que hace scalping y le va genial, pero tienen, Claro. sinceramente, abiertamente tienen habilidades que yo no tengo o habilidades que no he querido desarrollar que Claro. son válidas, pero son otros estilos. Yo creo que el trading uno se da cuenta o empieza a ver la luz desde el punto de vista de la consistencia cuando uno consigue las metodologías que se adaptan más a su forma de ser. Y yo Súper. realmente soy un poco trillado eso de que yo hago trading para obtener libertad, porque al final Claro. cuando uno lo lleva seriamente uno tiene que seguir estudiando, seguir pendiente de la cuenta, uno siempre va a estar dedicado a esto, pero yo creo que sí hay un grado de libertad que como day trader o scalper no tendría. Yo estoy más del área de gestionar posiciones. A mí me Okey. gusta ver modelos que funcionen, eh, manejar datos que avalen que esas lógicas que estoy operando tienen sentido históricamente y quizás hacia futuro. Y luego Okey. gestionar esas lógicas. Y si tengo time frames con los que puedo trabajar que me permiten
desde gestionar la operación, como de un día a almorzar, reunirme con un cliente, ese tipo de cosas. Si ese scalping nunca lo pudiese hacer, tendría que tener varios scalpers contratados aquí en la oficina para poder hacerlo. Entonces, correcto. esa lógica también me permite estar un poco más calmado, dormir tranquilo, que esa es otra cosa. Al final, también vamos a estar en una industria que tiene muchas facilidades, pero vamos a Correcto. sacrificar nuestro tiempo y nuestro estrés. Hay gente que lidia bien con eso, pero yo no lidio con eso bien. A mí me gusta dormir tranquilo y saber que estoy sobre posiciones que se me es más fácil gestionar. Ese es el día que yo empecé a verlo así y que no quería inmediatez, no quiero ver retorno hoy, sino que quiero verlo a meses o a años, se me hizo todo mucho más fácil y todo empezó a fluir. Oye, y Ari, ¿cuáles son los time frames sobre los que trabajas normalmente? A ver, yo hago dos tipos de trading. El que más hago digamos, si se puede definir como tipo de trading, trading Ujú, cuantitativo, claro, algorítmico, sí, y otro es trading discrecional, cuando veo una oportunidad a través de análisis técnico, generalmente potenciado también por lo que dicen los modelos. Nunca ujú, opero a ciegas. Eh, en ambos casos siempre busco horizontes de mantener la operación un par de días hasta meses. Ese es todo el rango de okey, tiempo. No te puedo decir un time frame específico, en que yo opero 4 horas, porque yo considero que eso es 4 horas es una convención social. El precio se mueve y el precio no sabe que es 4 horas. Nosotros le ponemos claro, 4 horas porque así creemos que podemos leerlo mejor. Pero cuando hago el trading discrecional, analizo todos los time frames que pueda. Intento ver la historia a largo plazo, mediano plazo, corto plazo, me confirmo un bias alrededor de esa posición en la que estoy viendo y allí puedo ejecutar o no. Pero eso es sobre todo con trading discrecional. Cuando es automatizado, yo ya establecí modelos que funcionan en ciertos time frames específicos y ahí sí claro, trabajo más a 4 horas a un día. Sobre todo lo que tiene que ver con ETFs, opciones, todo lo que tiene que ver con, digamos, productos líquidos regulados, futuros también, solo trabajar en correcto. time frames de un día. Operaciones que duran mínimo un día hasta, repito, semanas. Okey, okey. ¿Y las, operaciones discrecionales que abres, tienen los mismos fundamentos o las mismas reglas que los que utilizas automatizados, o sea, los sistemas algorítmicos? No, no tantos. Tienen unas lógicas Okey, similares, dependiendo un poco de las estrategias. Lo que okey, pasa es que con las estrategias automatizadas, gestionas un portfolio. Entonces yo tengo por ahora decenas de estrategias que operan en activos diferentes, cuyas sí, lógicas detrás son diferentes. Entonces a veces no es lo mismo buscar una oportunidad en acciones o en ETFs de índices que tienen un sesgo claro, alcista que, por ejemplo, buscar operaciones sesgo alcista en commodities, que tienen una dinámica diferente quizás. Entonces, con trading algorítmico me voy más por el tema de indicadores, okey, indicadores y price action, desde relaciones de precio como que si este es el máximo de 5 días o el mínimo superior al mínimo anterior y al mismo tiempo más bajo que el alto, más bajo, tipo relaciones así, o hasta sí, indicadores clásicos, o hasta indicadores más complejos, o construcción de indicadores sobre indicadores. Pero eso es ah, precio y volumen puro. okey, Eso diverge un poco del trading discrecional, en el que yo también hago análisis técnico para ver patrones, correcto, desde banderas, cualquier otro tipo de patrones, que en efecto puedo cuantificar mucho menos, pero en mi experiencia personal me ha dado buenos resultados, siempre y cuando yo también tenga alguno que otro algoritmo, algún otro estudio que también me diga, que confirme también mi visión chartista, discrecional okey. todo. Okey, correcto. Y en ambos, tipos de trading, tanto en el discrecional como en el algorítmico, por así decirlo, ¿te han dado resultados ambos sistemas? Sí, puedo decir que sí. Excelente. Puedo decir que los resultados del trading algorítmico son más estables, pero menos atractivos, quizás Ah, por el okey, manejo de riesgo. O sea, yo exacto, busco que mis estrategias sean lo más predecibles posibles, que eso es imposible. Decir, mira, me va a garantizar un retorno de tanto con tanta volatilidad, eso es imposible, pero me ayuda a medir más las cosas y por eso la mayoría de mi operativa, sobre todo en la parte de gestión, es con algoritmos, porque todo está medido. Con el claro, claro, discrecional juego con una parte de la cartera de la que yo sé que puedo disponer y ser un poco más arriesgado. Que al final eso va a correcto, depender de cuánto tu peso le des a cada operación, pero como yo soy yo, Ari, viendo el mercado, sí correcto, considero que esa visión es menos científica que la de los algoritmos, pero puedo decir que ambas funcionan. Solo que la mayoría de mis algoritmos, la mayoría de las operaciones de las, no sé, 300 operaciones en un X tiempo, el ochenta por sí. ciento son algorítmicas y el otro 20 es discrecional, sin duda alguna.
Ok, ok. Bueno, continuando un poco con esto, ¿me puedes platicar tu rutina diaria? Es decir, ¿cómo haces trading desde que te despiertas hasta que, o sea, vas a abrir una operación? O sea, ¿cómo es esa rutina de Ari para cuando va a operar? Ok, yo diría que la mejor manera de definir un hábito que yo hago en mi rutina diaria es Ujú. no operar. Ok, El 99% es observar, meditar, leer información, y el 1% es darle clic al tema que estés observando. El correcto. mejor trading es así para mí, Sí, sí, en mi sí, opinión claro, personal. concuerdo. Eh, Sin embargo, cuando, o sea, yo tengo mi horario en la oficina, yo siempre estoy revisando el pre-market, siempre ver cómo se ha movido, en la apertura de mercado, a ver si necesita abrir uno, o sea, mis algoritmos generalmente operan en la apertura para mantener operaciones luego, o Ujú. a veces rebalancean el portafolio en ese momento, entonces yo siempre estoy montado en la cuenta. Ok, Y en el transcurso del día, si me toca meter una posición por algo que estuve viendo desde hace unos días, lo hago en la apertura porque suele ser más líquido o quizás al mediodía y luego es sí, monitoreo. Al final, repito, también con temas de, digamos, cuantitativamente hablando, el 90% del tiempo es investigación y desarrollo. Es correcto. buscar información desde que veo podcasts como el tuyo, de otra gente Ok, súper interesante que dice sus ideas de trading, hasta papers de research universitarios, hasta ideas en TradingView, busco de todo que pueda cuantificar. Utilizo muchas herramientas para trabajar datos y establecer modelos, pruebas de robustez. Hago un estudio completo y después programo y monto en la plataforma. Pero como se hacen por sí solos, el 99% de mi esfuerzo estuvo en diseñar las estrategias y montarlas. Como se operan automáticos, lo que yo tengo que hacer es observar y tomar decisiones de cómo gestionar la cartera. Muchos de los ok, algoritmos a veces, por ciertas condiciones de mercado, dejan de funcionar. Mi trabajo más bien en esas horas de la mañana, cuando estoy viendo el mercado activamente, es ver si le reduzco el peso en la cartera de esa estrategia, o le incremento a otra, o tengo una estrategia nueva que va a reemplazar a otra vieja. El portfolio management desde el punto de vista de sistemas. Y correcto. como muchas de las operaciones que posiblemente swing, que metí discrecional, ya llevan funcionando, lo que hago es gestionarlas a ver si ruedo el stop, le aumento o le quito la operación, o si veo alguna oportunidad que ya llevaba viendo, pues la meto en horario de Nueva York. Ese es el que yo más estoy activamente en el mercado. Okey. Y en este caso, ¿qué tipo de activos son los que normalmente estás operando? ¿O te enfocas nada más en cierto mercado, o estás en todo? O sea, ¿cómo lo manejas esta parte? ¿O depende de lo que el cliente te pida? A ver, esa es una pregunta interesante porque yo tengo varios tipos de gestión, desde el Ujú, wealth management clásico de carteras de bonos y acciones, ujú. es lo más común, lo más pasivo y lo que Sí, más claro, hacemos, porque sobre todo el perfil de gente que trabajamos, bueno, invierte a largo plazo, yo me claro. adapto a ello. Y digamos que la gestión propietaria de nuestro fondo Friends and Family, que es donde yo más estoy, es donde yo tengo digamos que la mayor responsabilidad en tiempo, ahí operamos de todo, de todo. Guau. O sea, y ahí lo dejo claro, Hasta y solo criptomonedas, ya están en cripto. menos cripto. Okey. Yo Es tengo que algo ya de es cripto, yo lo digo, yo hago el disclosure, yo tengo algo de cripto mío, personal, okey. me cuesta, pero por ejemplo no exponemos a los clientes Sí, a ello. claro, es muy diferente. Sí, sí, sí. Sí, y sobre todo por temas de datos. Mucha gente me pregunta, ¿por qué no trabajas cripto? Bueno, porque tengo histórico de ciertos ETFs de 30 años y de cripto Claro. tengo 7 válidos, porque ajá, Sí, la data es buena, la data es mala, entre exchange cambia, los modelos sí, cambian, si tengo poca data no es suficiente, no es estadísticamente significativo, y no me arriesgo a eso. Hay otra gente que sí lo hace, la gente que hace arbitraje, temas así, es su claro, metodología, pero en mi caso no se entra dentro de mis parámetros. Pero correcto. operamos de todo. Yo lo que más discrecional hago, siempre ya habiendo estudiado modelos, habiendo estudiado data, ejecuto manualmente temas de opciones, todo tipo de estrategias de Okey. opciones, desde venta de volatilidad hasta compra de volatilidad. Toda la parte, por ejemplo, de spreads de futuros, nosotros operamos muchos futuros de commodities, Ujú. diferenciales calendar spread, digamos que arbitraje de un mismo contrato entre fechas diferentes, eso lo hago manual, Okey, todo también con su respectivo backtest porque tenemos data para todos, y toda la gestión también de FX, de Forex, tanto claro. automatizada como discrecional, y toda la parte de ETFs que incluye commodities, acciones individuales, índices de todos los tipos de sectores, acciones foráneas,
y bonos, todo es automatizado. Okey, ¿y cómo llegas a esta parte de la automatización? Es decir, creo que es, un camino natural, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, todo evoluciona y sí considero que la parte cuantitativa o la automatización, de los sistemas de trading, pues, es el futuro y también es el presente, porque ya se está utilizando, ¿no? Pero, eh, quizá es la forma en la que la mayoría de las personas van a operar de aquí en adelante y la parte discrecional va a dejar de estar tan de lleno, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo te formaste para poder meterte de lleno a la parte, cuantitativa? ¿No? ¿Sabes programar? ¿Cuál es el lenguaje que utilizas? No sé si nos puedas comentar un poquito de eso. A ver, es una respuesta extensa. Por ejemplo, en uno de los capítulos del libro del CMT, del último examen que hice, Ujú, sale algo interesante que se, se planea que el trading evolucione hasta ser más sistematizado. No necesariamente okey, quiere decir que se ejecute manualmente o no. So, okey, la cosa es que tú establezcas un modelo, tienes la data, pruebas la lógica, ves si funciona o no, le sacas las estadísticas que quieras, le haces las pruebas que quieras y le des clic manualmente. Así como que el semipaso, el penúltimo. El último paso es que lo haga un código por sí solo. okey, Pero creo que todo va a tender primero a medir, a sacar estadísticas, a validar ideas y después si ejecutemos manual o no, bueno, ya debatimos en temas de eficiencia que es mejor o no. Entre más se ejecute manual, perdón, algorítmico, es mejor porque es más limpio y no hay sentimientos encontrados de allí por porque medio, el, exacto. el código ejecuta. Pero bueno, en relación al aprendizaje, yo empecé muchísimo con mis experiencias trabajando, viendo que muchas cosas ya eran automatizadas y otras todo en base cuantitativa, o sea, y eso es mucho código. Yo no soy Claro, programador ni soy experto en lenguajes de programación. Me he okey, valido de muchos freelancers que me ayudan a validar ciertas ideas. Tengo como tarea pendiente aprender a programar, por ejemplo, en Python, tipo sé lo básico, pero no soy experto. Me algo de mucha gente en un claro, equipo que me rodeo que me ayuda a programar cosas, pero utilizo mucho software. Hay muchísimos software que desde te permite gestionar data hasta generar las estrategias y literalmente tener el código y el código tú lo colocas en la plataforma con la que estés trabajando y eso debería operar. Entonces el gap guau, entre la programación y entre ejecutar algoritmos se ha reducido porque hay personas muy inteligentes desde el punto de vista de negocio que han visto la oportunidad y han creado software que exactamente. te permite escupir el código y colocarlo en la plataforma. Entonces, al final, más bien, cuando cuantitativamente hablando, lo que yo hago es ver datos, tomar conclusiones, comparar, hacer pruebas y tomar decisiones para ver cuáles son los modelos más óptimos para operar. Pero entonces, a ver, desde el punto de vista de trading cuantitativo, muchísimo aprendí en libros de estadística básica, porque tienes que saber algo de Ujú, estadística para ello. claro, Luego, muchísimos videos de YouTube, entrevistas de gente, traders cuantitativos muy famosos, muchos libros y después también, obviamente, mucha práctica, mucho darme golpes conmigo mismo con los software y intentar ver qué funciona y qué no. Yo creo que yo soy muy de lo empírico, ver qué funciona y qué no, y a partir de eso tomar claro. conclusiones. Okey, okey. ¿Libros que recomiendes para personas que quieran adentrarse también a esta parte cuantitativa? No A sé si se te ver, viene a la mente alguno. uno que es de inspiración, no es nada técnico, o sea, no habla de metodología, Okey, es The Man Who Solved the Market, el hombre que resolvió el mercado, se llama el libro. Es de de Gregory James. Zuckerman, que habla la Okey, okey, historia okey. de Jim Simmons, que si lo Okey. conoces, es Sí, uno de sí, los sí. más famosos, lo dicen como que es el trader, el mejor trader del mundo, no es trader, es gestor, él no se pone a Sí, operar está. nada, y es un doncito de 80 y pico años, Claro. que casi que se retiró hace 20 años, pero él deja clarísimo lo que es el poder del trading cuantitativo y es el hedge fund como el mejor retorno histórico anualizado. Para Con inspirarte Medallion, y sí, para sí, ver un sí. poco qué es Guau, el trading, qué esperar, ahí está la inspiración. Luego, guau. la Biblia, digamos yo que el trading de sistemas, que se llama Okey, así, se llama Trading System, se llama el libro, que es de Perry Kaufman. Muy bueno. okey. Muchos de sus capítulos se estudian en muchas certificaciones del CMT, por ejemplo, porque es la Biblia Guau. desde cómo trabajar con datos hasta cómo validar técnicas de trading. Es la Biblia de cualquiera que quiera aprender trading sistemático, trading algorítmico, que empiece por el Sí. libro de Perry Kaufman. Es excelente. Okey. Okey, okey. No, súper bien. Fíjate, comentando un poquito sobre eso, sobre información, ¿no?
Hace días leía un artículo que escribiste en Medium, que ya tienes rato, Sin este, actualizar, sí. sin Actualizó actualizarlo, más dentro pero de no, mi pero página. Entro sí, en sí, lo sí, que pero página y no tiene, funciona. sí, sí, de todas formas, hay información muy buena ahí, lo que pude leer, me llamó la atención esta parte donde hablas sobre la suerte en el trading, ¿no? Y la verdad es que son muchas las variables que entran a la hora de operar en los mercados, ya sabes, desde el tipo de activo que estás operando, la volatilidad, el día específico, el horario, tu humor incluso, ¿no? Entre muchos otros. Mi punto es, Ari, eh, ¿cómo distinguimos la suerte de la ventaja estadística en el trading? Porque bien lo mencionas en tu texto, puedes tener 2 o 3 meses en positivo, a lo mejor 6, pero ¿serás capaz de mantenerlo un año, 2, 10 años? Ok, muy ¿No? buena pregunta. Me encanta porque aquí hay tela para cortar Sí. muchísimo. Eh, Claro, claro. Sobre todo eso, porque mucha gente hace el salto equivocado por pensar que está trayendo excelente y tuvo una racha. Y los que Claro. también se dieron cuenta que no supieron cómo bajar la racha negativa, tenían un buen sistema y se salieron por mal manejo del riesgo y después ahí venía la otra buena ola. Eso ocurre. Pero, Claro. a ver, ¿cómo distinguirlo? Mira, entre más cuantitativo te vayas, más te puedo responder. Porque hay muchas pruebas para intentar reducir la posibilidad de la suerte. Siempre va a haber un componente de suerte, si lo quieres ver así, porque nunca sabremos con certeza la robustez de un sistema. Con robustez me Correcto. refiero a que tú diseñes una lógica con unos parámetros específicos y que esos parámetros sigan siendo rentables con el cambio de los datos que tengan como input. El SP se va a seguir Correcto. moviendo, el índice de Standard Poor's se moverá de aquí a 30 años. Si tienes un sistema robusto, él va a poder predecir con cierto poder cómo se Claro. mueve. Si eso lo hace correctamente, el sistema es robusto. La mayoría de sistemas no son robustos porque están sobreadaptados a la historia, tienen overfitting, están sobreajustados con los parámetros que les pusimos, no los validamos en tiempo real, entonces no sabemos si hay edge, si hay ventaja. Entonces lo principal es tener una lógica robusta, que ya hemos hecho un millón de pruebas para ver, desde un Monte Carlo hasta calcular el edge radio, hay muchas cosas que podemos hacer allí. Luego validar fuera de muestra, se llama eso, que es ver cómo se ha comportado en datos en los que no hemos modificado ningún input. O sea, pruebo que era una estrategia del 2000 al 2012 y veo cómo le va sin meterle mano, sin hacer nada, del 2012 al 2020. Si sigue siendo rentable, por lo menos veo que la lógica es relativamente robusta. Y luego de ello, después a tiempo real, veo si en efecto funciona. Aún así puede ser suerte. Entonces hay otros factores Claro. que podemos estudiar para ver si es menos. Por ejemplo, eso que te hablaba del Edge Radio es muy importante. Este Edge Ok. Radio, eso lo calculó alguno de los softwares, es un ratio que va del 1 al 4, si no me equivoco. Creo que, o sea, dependiendo cómo lo calcules. Pero básicamente en días mide qué tan probable cada entrada que tú hagas tenga una excursión positiva. O sea, cada entrada que tú hagas se vaya en positivo. Eso lo compara con entradas random que se hacen en el software. O sea, literalmente entrar y salir a lo loco. Si tu Correcto. estrategia tiene un ratio menor a lo que es entrar y salir a lo loco, entonces no tienes edge. Una manera de ver edge es que tú veas que tus estrategias generen entradas que den, digamos, un margen positivo de ganancia superior a las mejores que obtuviste por pura suerte. Si eso es así, muy Wow. probablemente la estrategia sea rentable. Entonces, repito, esto quizás es un concepto más avanzado y mucha gente no lo sabe. Entonces creen que Claro. por haber mezclado una cantidad de indicadores funcionaría en el tiempo y la verdad es que no. Repito, por precisamente esa falta de calcular cosas. Pero a ver, aquí hay muchos puntos, pero yo diría que eso es uno de los más importantes para saber qué tanto, si la ventaja realmente existe y qué tanto se puede mantener en el tiempo. Correcto, Ari. En el caso de las estrategias discrecionales, por ejemplo, ¿cómo puedes medir esta parte? O sea, porque, o sea, la suerte, o muchas personas podrían decir incluso que, no sé, al momento de estar operando, haces una operación, te sale bien, cierras bien, ¿no? Y se regresa el precio y dices, puta, si no me hubiera salido ahí, o sea, si no me hubiera salido en esa parte, hubiera perdido todo lo que había hecho en la operación, ¿no? O, no sé, entras, te saca el precio y después se regresa a donde originalmente ibas, o sea, habías apuntado. Sí, Y no estoy diciendo que el timing sea lo más importante porque tú sabes que
son muchísimas cosas las que entran en juego aquí, ¿no? Eh, pero esta parte, ¿cómo consideras tú que puedes medirlo en una estrategia discrecional? A ¿Tienes ver, idea de algo así? sí, sin duda hay que poner dos cosas aparte. La primera es que en este punto de vista el trading cuantitativo es infinitamente superior, porque Claro, tenemos datos, tenemos capacidad de automatizar, tenemos muchas cosas. Después de ese supuesto, yéndonos al trading discrecional sabiendo que desde ese punto de vista es inferior, sí creo que hay muchos avances que se pueden hacer y el primero que yo me di cuenta que lo que yo hacía funcionaba era que tenía data real, tipo, puedo mostrarte mi cuenta un año después y decirte, mira, hice este retorno, eso fue más que mi drawdown, tiene un calvar positivo, hice un sharp y batí el mercado. Con eso, si tienes una muestra significativa, yo te puedo decir que es posible. Y aún así quizás fue suerte, o sea, quizás el otro año siguiente que hubiese mostrado no hubiese sido tan bueno. Pero acumulando trades en tiempo real, puedo decirte por ese acumulativo de operaciones que hay edge, ¿ok? Pero correcto. eso fue después de haber visto muchísimo tiempo en el mercado y haber visto que funciona y que no. Entonces, a ver, estoy empezando de cero. ¿Cómo sé que funciona esto? Bueno, hacer muchísimo backtest, considerando que tiene un inmenso sesgo, porque cuando hacemos histórico, cuando vemos el precio histórico, ya sabiendo más o menos cómo se mueve, y yo dándole clic allí, siempre va a haber un sesgo mucho mayor que el que lo haga una computadora, que lo haga un algoritmo. Porque ya tú, Claro, evidentemente, ahí puedes poner el stop un poco más pequeño, o sea que es más fácil romper las reglas si tú haces el backtest manual. Pero considerando que hagas okey. un backtest con muy poco sesgo, Ujú, como si tú estuvieses acumulando horas de vuelo, le digo yo, estás en así ahí es. dándole clic, 6 años en el eurodólar a ver si eso funcionó o no, yo diría que eso es un punto de partida interesante. Una manera es identificar un plan de trading que tenga sentido. X opero con este y este patrón, si no se da, no voy, con esta cantidad de riesgo, Exacto. con este stop loss, con esta gestión de la posición. Y si tengo con ese backtest con el menor riesgo, con el menor sesgo posible, tengo Ujú, un número de trades lo suficientemente significativo, entonces puedo asumir que relativamente estamos ante un edge. Y con significativo no me refiero a 2 años, me refiero a 10 años y operaciones o sea, 3 dígitos de histórico, o sea, 300 operaciones, guau, 400 operaciones en varios pares o en varios instrumentos. En muchos casos, muchos pares se comportan similares porque al final es un cruce de uno con otro, entonces correcto. se comportan similares, pero es importante hacer ese backtest. Entonces yo diría que después de un backtest con poco sesgo, muchas operaciones, muchos años de histórico, yo allí puedo saber si esto es relativamente rentable o no. Hay gente que hace esto y se va a tiempo real y le va bien, y hay gente que en tiempo real le fue bien porque alguien atrás le enseñó una metodología que hizo eso y tiene una idea de que eso Claro. sabe que funciona o no, o alguien que tuvo literalmente suerte y le fue bien. Esa es mi Claro. opinión con respecto a todo esto. Sí, 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 es que puede pasar. Digo, alguien puede entrar al mercado y puede tener suerte durante meses, pero eso no significa que lo vaya a poder mantener durante un año, ¿no? Y se dan cuenta, y entonces, ¿qué pasa? Llega una frustración enorme, porque dicen, o sea, si antes ya lo tenía, ¿no? O sea, es como, no sé, tengo la gema del poder, ¿no? Y la perdí, porque Sí, ya no, su sistema ya no está funcionando, porque se afectaron muchísimos parámetros, sobre todo en estos momentos a muchas personas les debe de haber sucedido, porque estamos Uh, ante una volatilidad, wow, o sea, creo que digamos, hay un comportamiento muy diferente del mercado al de años, por lo menos los años que llevamos vivos nosotros, ¿no? sí, sin duda, sin duda. Este, entonces, a mucha gente le debe haber pasado esto y me llama la atención o por eso pregunto, ¿no? Una forma de poder contrarrestar esta parte de hacer retroceder, o sea, tomar un paso atrás y decir, en primera aceptar, okey, el sistema que estaba utilizando ya no está funcionando. ¿Qué debo de hacer ahora? ¿No? En tu caso, ¿tú qué harías si tu sistema deja de funcionar y es momento como de, ¿sabes qué? No, voy a darme un tiempo, necesito tomar un paso atrás. ¿Qué hago? ¿Qué harías tú? Ahí voy. Es un consejo que yo doy muchas veces, mucha gente está en contra de lo que yo digo, que eso es más difícil y tal, pero es mi opinión. Hay que Sí, operar adelante. varios sistemas diferentes en mercados diferentes.
porque Ok, sí conozco gente muy rentable y mira, yo hago el clásico, el scalping de futuros en el Standard Poor's y el Nasdaq y en el US 30. Genial. claro, Pero solo tienes tres activos que son ultra correlacionados los tres, son tres índices de acciones. El COVID los claro. tres cayeron todos, son igualitos. Entonces haces scalping ahí nada más y por alguna razón Trump dijo algo en su momento, ahora lo dice Biden, Putin, lo que sea, y se te quebró la operativa. Entonces, Claro, por esa razón también hago swing trading, porque sería imposible trabajar 10 estrategias manualmente si todas son de scalping. Y son de swing trading, una que otra, de empezar a dar señales una vez a la semana, así. Entonces yo sí puedo acumular posiciones porque correcto. vencen en tiempo, tipo, están en el mercado tiempo suficiente para yo poder tomar decisiones de varias estrategias que hacen cosas diferentes entre ellas. La Ok, correlación, desde el punto de vista de, no sé, calcular la correlación de Pearson, eh, es baja, tiene que ser menor a 0,3, menos a 0,2, o sea, que no tenga muy poco que ver una estrategia en un mercado con otra. Eso hace que si cuatro te fallan, las otras seis se mantienen y no funcionan y eso promedia tu gestión a largo plazo y eso hace que los resultados tuyos tengan expectativas positivas y tengan la menor desviación estándar en la cuenta. Entonces, ¿cómo lidio con eso? ok, Bueno, voy a suponer que tienes varias estrategias y que si las que no están funcionando, así de simple, no te cases con una estrategia, la eliminas y ves si le cambias algunos parámetros que se pueden mejorar y si no, afuera hay otras 20 estrategias que pueden seguir funcionando en otros mercados y dejo las que siguen funcionando. Con el supuesto de que tengo una sola estrategia y que eso es lo que yo he tenido y así empecé y me empezó a ir mal, yo ujú, frenaría el trading, dejaría de operar, porque además está la estrategia técnica y la estrategia psicológica. Yo claro. dejaría de operar, me relajaría, me iría a tomar un helado, me doy un break del trading y regreso con una mentalidad mucho más abierta, mucho más calmada y empiezo a operar con position sizes más bajos para retomar la Ok, confianza. perfecto, Eso es lo que yo haría. perfecto. Pero sin duda yo me Claro. encontré con esta situación muchísimo con los alumnos que tengo en el grupo y eso pasa muy seguido y mi recomendación es esa, o sea, eso te va a pasar cada vez menos si estás diversificado en varios mercados y en varias lógicas de trading. Correcto. Y el momento de, obviamente, cuando vas a hacer estas modificaciones en tu estrategia, como bien lo decías ahorita, con un position sizing más bajo, lo cual te puede dar como una posibilidad de mover tu stop, ¿no? Para adaptarlo a los mismos movimientos del mercado. Tienes que volver a hacer un backtesting, ¿cierto? O sea, no puedes llegar y empezar a aplicar solamente el position sizing como nada, porque digamos, este, una vez que afectas, si tienes una estrategia, un sistema, hiciste un backtesting, tienes tu estadística y vas a modificar algo, tienes que volver a aplicar, ¿cierto? Claro. ¿O tú Y mira, consideras que ya no es necesario para el position sizing nada más y no, o solamente vas a sea, mover esto? va a sonar fuerte, bro. El 99% de la gente falla en el trading, el 1% es el exitoso. Es muy probable que estemos en el 99%. Entonces, Claro. ¿qué decisión buena voy a poder tomar si estoy dentro del 99% de la mayoría de la gente? Que yo diga, ay, entonces si le muevo el stop de 20 a 30. Eso tienes que probarlo. Entonces la mayoría de la gente, ¿por qué Correcto. sigue el 99% de la gente que no le va bien el trading? Porque no prueba las cosas. En muchísimos casos, muchísimos, y eso que yo he visto muchas cosas repetirse, otras las Sí, he estudiado porque la historia no se repite, pero rima. O sea, las cosas ok, se parecen. es buena. Eh, lo que pasa muchísimo es que a veces muchas de las cosas lógicas que consideramos que son obvias no lo son. O sea, yo te puedo decir, bueno, un par que es más volátil, debo poner el stop 50% más que en los otros pares porque es más volátil y me saca más rápido. Y yo puedo backtestearlo y el backtester me puede decir, no, es mejor que lo pongas más pequeño para que te saque más rápido porque estás equivocado más rápido. Eso no lo sé hasta que Claro, la data me lo diga. Entonces, claro, claro. muchos de los assumptions que hacemos son falsos. O los probamos en muy poco tiempo, en un año nada más, y creemos que son verdades y al final son falsos positivos. Porque los otros 8 años atrás era una estrategia que no funcionaba. Entonces, todo probarlo. Si vamos a agarrar una estrategia y vemos que dejó de funcionar y la modificamos, hay que probar esa modificación. Y si no funciona, hay que modificarla otra vez. Y si lo hicimos demasiadas veces y nunca dio rentable, pues busquemos otra estrategia. Perfecto, buenísimo. Oye, y ya para terminar, la parte del backtesting que yo lo considero súper, súper importante y la gente no se da el tiempo porque dicen que no, es mejor hacer forward testing y ver si funciona en tiempo real. Pero a ver,
tienes el tiempo como para saber si esa estrategia te va a funcionar en 2, 10 años, como dices, hacia adelante y hasta después de 10 años vas a empezar a operar, pues, digo, a mí se me hace un poco difícil, pero bueno, cada quien como mencionas, pero en lo personal y para las personas que consideran el backtesting dentro de su operativa, ¿dónde puede hacer backtesting alguien? Eh, ¿Dónde encuentra la data? No sé si tú eh, tienes por ahí, ¿no? El dato que nos pudieras compartir o cómo lo puede hacer. ¿Hay algún programa, digamos, para hacerlo de manera discrecional? Porque igual no muchos están metidos en la parte cuantitativa, ¿no? Pero sí quieren hacer como este ejercicio de backtesting donde tratarán de hacerlo con el menor sesgo posible, ¿no? O súper disciplinados en que si esta es mi entrada, solamente cuando se cumpla lo voy a hacer, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo podemos hacer backtesting con data histórica? A ver, creciendo lo que dijiste al principio, que tengo una frase aquí. Cuando la gente pregunta, ¿quieres ser pobre y feliz o rico y triste? La respuesta es rico y feliz, las dos. Exacto. Eh, con el tema del backtesting y el forward testing, las dos, o sea, hay que hacer las dos. Una sola está mal. Hay que hacer backtest y hay Ok, que después en forward testing validar los supuestos de los tests. Entonces, eso es importantísimo. A ver, ¿qué softwares uno se puede encontrar para poder hacerlo a nivel retail? O sea, que no cueste mucho y que tenga una data relativamente fiable. Bueno, uno de los mejores para mí, que yo utilizo en mi día claro. a día para graficar, para hacer análisis técnico, es TradingView. TradingView, el básico, creo que no puedes ir muchos atrás, pero cuando pagas creo que es el Pro Plus o el último, o sea, yo tengo el avanzado que tiene todos los indicadores, ese también te da datos hacia atrás. Ujú. Entonces tú puedes hacer simulación Ok, de esta tal fecha y darle clic hacia adelante y empezar a ver data histórica y tú empezar a tomar trades allí. Eso está correcto. bien interesante desde el punto de vista discrecional. Claro. Porque también como es la plataforma de trading que yo utilizo, desde el punto de vista de, ojo, me siento cómodo viendo operaciones allí y volverlas a ver en la vida real, entre comillas. Ok, Entonces, de TradingView yo lo recomiendo. Hay otros que creo que se llama Forex Tester. También puedes regresar ok. también más atrás que sí en MetaTrader. Pero yo utilizo TradingView porque es el que estoy acostumbrado y sobre todo mis indicadores, parámetros, se me hace más sencillo. Entonces, si voy a operar Ok, allí y si puedo hacer backtesting ahí también, pues buenísimo. Y llevar obviamente un control en Excel, por ejemplo, que es muy sencillo, del histórico de trades y después empezar a calcular estadísticas a partir de esos resultados. Para hacer, por ok. ejemplo, backtest algorítmico, Ujú. primero tienes que conseguir la data. O sea, dependiendo del tipo de mercado, Claro. tienes la data. Por ejemplo, la data de opciones que yo tengo es carísima. Hacer backtesting con opciones es muy complicado. Sí, Futuros, para obtenerla bien end of the day, tipo el día final, o sea, cómo será la sí, vela día a día, se puede obtener gratis, pero para obtenerla íntegra también es caro. Y, o sea, yo, por ejemplo, correcto. yo gasto como un par de miles de dólares al año en comprar data, solamente en data. Data, claro. Entonces, hay Wow. software que ya tienen esa data que ya cuando tú pagas el precio está incluido, entonces tú puedes disfrutar de la data y de las funcionalidades del software. Entonces, por ejemplo, Multicharts, que es el software que Ok, yo utilizo para ejecutar trading automático, por ejemplo, en Interactive Brokers a través de la API, tiene para pegarse con muchos proveedores de data. Esa es una plataforma que manda trades y recibe data y procesa aquí. Entonces, esto procesa, pero yo puedo escoger qué tipo de data le conecto. Entonces, yo puedo correcto. traer la misma data de Interactive Brokers y con ella yo puedo, la misma data de mi broker, poder ver hasta el histórico que me dé, pero también hay que comprar la data en Interactive cuesta como de 15 a 50 dólares dependiendo de los mercados que compres. Tú en esa Ok, plataforma yo puedo probar de la misma data del broker, puedo hacer backtest. Hay que programarlo, pero si tienes otro software ya te ayudó con la programación, puedes colocar allí y allí hacer el backtest automático. También el mismo MetaTrader, mucha gente utiliza el lenguaje MQL4 para MetaTrader 4 y MQL5 para MetaTrader 5. También puedes hacer backtesting automático ahí. También hay NinjaTrader, que tiene sus propios datos o se conecta a otro bloque como Interactive. Esas son, digamos sí, que, las plataformas más comunes. También está TradeStation, que lo utilizan mucho en ok. Estados Unidos, también para hacer backtesting, pero es los mismos creadores que Multicharts. Entonces es como la misma, utiliza el Ok, es mismo muy lenguaje, parecido. que Ujú. es Easy Language. Entonces, a ver, esas cuatro plataformas más el TradingView, creo que con eso ya tienes, cualquiera de esas puedes probar y en esas puedes todas hacer el backtest. Buenísimo, buenísimo, súper bien. Pues creo que con eso ya casi estaríamos terminando. Muchísimas gracias, Ari. La verdad es que te agradezco nuevamente por ser parte de este proyecto, ¿no?
Digo, pudimos haber seguido de largo con más preguntas, pero Sí, este tema es infinito. sí se nos haría un programa muy Pero, largo, pero dejamos pendiente la invitación para que igual regreses y podamos seguir platicando aquí de algún otro tema. Este, pero bueno, ya para finalizar este episodio, ¿algún consejo que le pudieras dar a la gente que en estos momentos la está pasando mal por pérdidas, por rachas? Porque creo que es la parte psicológica, es de lo más difícil, ¿no? Dentro de esta profesión hay gente que no quita el dedo del renglón y necesita por ahí un poquito de luz o de alguien que ya se encuentra del otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué consejo le podrías dar a alguien que en este momento está pasando por una racha y que piensa que a lo mejor el trading no es para él? ok, pues es difícil resumirlo en un consejo, o sea, te puedo resumir varios, pero el que más se me viene a la mente, así si yo estuviese en esa situación, que yo creo, estas situaciones difíciles, yo he perdido dinero mío y de familiares, Claro, o sea, que soy mucha, mucha responsabilidad, hace claro, años ya hemos pasado de vuelta, pero es una situación muy complicada, historias de alumnos súper fuertes por pérdidas que no pueden asumir. Y ahí guau, consigo dos cosas. La primera, el mundo no se va a acabar. O sea, el trading es buenísimo. algo, vamos a dedicarle trabajo, lo que sea, pero primero está nuestra integridad como seres humanos y como personas. Y la vida tiene cosas muy bonitas para vivir, experiencias geniales, como para perder tiempo en algo que no podemos arreglar. No podemos mover el mercado se mueve y nosotros somos unos pequeños súbditos que intentamos sacarle algo de Exacto, rentabilidad lo más humilde posible, pero el mercado va a correcto, estar allí y nunca vamos a poder tener la razón sobre él. Entonces no hay que sobrepensar la situación tanto, hay que vivir. El trading es una parte de nuestra vida. Tenemos la parte de formarnos en nuestros estudios si es que los tenemos nuestra familia, tenemos quizás otro trabajo, tenemos muchas otras cosas y tenemos que vivir la vida. Entonces, vamos a ver que el trading nos absorba y sobre todo que las pérdidas del trading nos absorban. Hay que ser buen correcto, ganador y aprender a perder, porque el trading es un negocio de saber perder. Los buenos perdedores son excelentes traders. No son los buenos que lo que saben ver cómo predecir el mercado. No, los buenos traders son aquellos que saben perder bien con dignidad, como dice mi buenísimo. país, como hombre. Yo pierdo como hombre, acepto Sí, mi pérdida, sé mi estrategia y voy a la siguiente y sin miedo. Esos son los buenos correcto, traders. ¿Qué pasa? El segundo consejo, también un sí, poco filosófico también, pero a ver, para dormir tranquilo hay que tener un trading que se ajuste a nuestra pérdida, que se adapte a nuestras posibilidades. El exacto, 90% de las personas que yo conozco que sufren con la pérdida en el trading es porque están sobreapalancados. Pues estás trabajando con un riesgo enorme que no te permite dormir tranquilo. Yo siento, exacto. entre comillas, porque a veces también obviamente me estreso, gestiono capital, o sea, nada es Sí, sí, perfecto. sí, es imposible no estresarte, exacto. Claro, o sea, es mi trabajo, mi historial, mi track record, mi dinero está en mi fondo. O sea, si yo pierdo, pierdo yo también. Exacto, Pero duermo tranquilo, entre comillas, porque yo sé que toda la pérdida, que si la cuenta se va al demonio y todas las estrategias pierden, yo sé cuánto voy a perder. Yo lo calculé y ese escenario está allí y yo cuando metí mi dinero y puse las estrategias a funcionar, sé que voy a perder máximo tanto. La mayoría de la gente correcto, piensa cuando ve una operación, pone el lotaje y siente cuándo me voy a ganar. Hoy me voy a ganar $1,000, me voy a ganar $2,000. Pero cuando llega la hora de perder, le ruedan el stop y tal, porque nunca consideraron si ellos realmente estaban dispuestos a perder eso. O sea, el exactamente, 90% de las pérdidas con las que sufrimos es porque no calculamos bien el riesgo. Si realmente operásemos con dinero que estemos dispuestos a perder, el trading se nos hace súper más tranquilo. Y si de paso podemos gestionar las posiciones con más calma para tener tiempo para nuestra familia, para nuestros amigos, para vivir la vida, se nos hace más tranquilo, nuestra mente está más clara y con eso tomamos mejores inversiones. correcto. Súper bien. Yo nada más agregaría ahí el hecho de tomar las decisiones de entrada y de salida eh, desde antes de abrir la operación, ¿no? Creo que, y eso lo doy como consejo personal, a mí me ha servido muchísimo. Yo ya antes de abrir la operación, digamos, estoy esperando a que se dé mi setup, obviamente, pero antes de abrir la operación, yo ya sé dónde voy a salir también. Y lo único que hago es apretar el botón y ya, ¿no? Automáticamente mi stop loss queda puesto y también mi take profit y no vuelvo a ver la pantalla. O sea, no tiene caso, ¿no? Si toca el take profit, pues bueno, ya fue, ¿no? Y se acaba el día
Y si llega al stop loss, pues tampoco. O sea, no pasa nada. Así ¿Va? es. Estoy 100% de Perfecto. acuerdo. Yo creo que si la gente se preguntase 2 veces antes de entrar si está dispuesto a perder esa cantidad de dinero, la mitad de la gente no haría esas operaciones. Correcto. 100% seguro. Súper bien, Ari. Pues te agradezco. Muchísimas gracias, la verdad, por este episodio. Muchas gracias por platicarnos sobre tu experiencia y por compartirnos detalles de tu operativa. Estamos pendientes para en algún otro momento tenerte, si no en un live, podemos hacer a través de Instagram y ya pues podemos ahí a lo mejor interactuar con las mismas personas, con otros traders en los perfiles. Eso estaría súper bien y que, no sé, tratemos un tema que la misma gente proponga, ¿no? ¿Qué te parece? Claro, seguro que sí. Ahí estoy constantemente abierto para un poco que la comunidad también comente, diga qué tal, y estoy totalmente abierto también a seguir colaborando para producir mucho contenido en mi cuenta, en tu cuenta, en la que sea. Estoy disponible al 100%. Excelente, Ari. ¿Algo más que quieras agregar? Paciencia, mucha disciplina. No estamos aquí para hacernos ricos de noche a mañana, estamos para hacernos ricos en mucho tiempo. Súper bien. Para quien nos está escuchando solamente, ¿cómo te encontramos en internet? Me pueden encontrar en mi cuenta de Instagram, donde estoy más activo, que es Corsia FX, CORCIA FX, y mi página web, que es mi nombre, aricorcia.com. Ok, perfecto. Pues excelente, traders. Eso fue todo. Recuerden calificar y dejar un comentario, review en su plataforma favorita. Y nos vemos en el próximo episodio con más mercados, más cerebros y más trading. Yo soy Adrián Villavicencio y esto fue Círculo de Traders. Bye.